Hola jóvenes, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a esta clase de administración del capital humano, en esta ocasión una clase grabada, y vamos a dar continuidad a los temas que hemos venido viendo desde la semana pasada. En esta ocasión vamos a dedicar nuestros esfuerzos, vamos a dedicar la clase de hoy a interpretar algunos de los procesos más importantes al interior de un departamento de recursos humanos. Concretamente el día de hoy nos vamos a enfocar en probablemente los procesos más significativos de un departamento de recursos humanos, que es el proceso de reclutamiento y selección de personal. Debemos recordar, a manera de reiteración, que hay una pequeña diferencia entre lo que es el recurso humano, el talento humano y el capital humano. La semana pasada platicábamos acerca de que el capital humano está enfocado, o un departamento de capital humano está enfocado a desarrollar las habilidades y competencias de las personas, es decir, al interior de una organización, el departamento de capital humano va a intentar que estas personas crezcan en la medida de lo posible dentro del ámbito profesional al interior de una organización, mientras que los departamentos de recursos humanos se van a enfocar más a cuestiones administrativas como el proceso de reclutamiento y selección que vamos a ver a continuación, pero también tienen que ver con las incidencias, las altas y bajas en el IMSS, salarios, es decir, ya se concatenan un poco más de actividades de corte administrativo. Esa sería la diferencia entre un departamento de recursos humanos y un departamento de capital humano. Considero que la clase de esta semana les va a ser de mucha utilidad, así es que los invito a que me acompañen. Por principio de cuentas debemos de entender que cada empresa, mediana, pequeña, grande, la gran mayoría de ellas, deben de contar con un proceso de reclutamiento y selección de personal. Los procesos de reclutamiento y selección de personal son básicos para el funcionamiento óptimo de una empresa. Cada una de ellas lo va a elaborar, lo va a diseñar para satisfacer sus propias necesidades. Por lo tanto, no es posible determinar que todas las empresas lo van a hacer de la misma manera. Esto va en función, pues, del tamaño de la empresa, el número de vacantes, el número de empleados, el número de personas que están destinadas a realizar precisamente este proceso de selección de personal y en muchas ocasiones las políticas de contratación o las políticas laborales que determinadas empresas van a ejecutar. Muchas veces las políticas de las empresas no son del todo favorables para los empleados, es decir, muchas de ellas tienen una alta rotación de personal porque así les conviene a sus intereses. Generalmente cuando esto sucede se trata de trabajadores eventuales o prácticas que tienen que ver con no generar antigüedad. Eh, Sin embargo, voy a tratar de darles en esta ocasión una visión un poquito genérica de más o menos cómo lo hacen la mayoría de las empresas serias, recordando que pues no hay un proceso universal como tal, porque cada una de las empresas va a ir diseñando sus pasos conforme a sus propias necesidades de ocupación de puestos laborales. ¿De acuerdo? Muy bien, antes de siquiera suponer el que una empresa quiera comenzar con un proceso de reclutamiento y selección, la empresa o la organización debe de tener muy claro pues cuáles son las tareas a ejecutar, qué personas van a ser las indicadas para ejecutar dichas tareas y cómo van a ejecutar estas tareas. Para tal efecto se requiere hacer entonces una detección y un análisis de necesidades de puestos. Esto es un paso primordial en la creación de una organización porque tú puedes tener claro más o menos cuál es el producto o servicio que vas a ofertar a tu clientela, más o menos puedes tener claro cuál va a ser el esquema que vas a seguir en tu planeación estratégica, pero ya en la parte operativa pues necesitas saber cómo vas a vender tu producto, cómo vas a ofertar tu servicio.
Para ello, todas las organizaciones deben de tener muy claras cuáles son las tareas que van a necesitar o cuáles son las tareas que van a encargar a sus empleados ejecutar a la hora de iniciar operaciones. El análisis del puesto es probablemente el primer paso antes de siquiera suponer el inicio de operaciones de una empresa. Es uno de los objetivos principales. Y si esto no se hace bien, si este análisis no se hace bien, entonces la fundamentación, la base de una organización va a estar con cimientos endebles. ¿Por qué? Porque no vas a tener una operacionalidad de tu gente adecuada. Entonces tu producto, tu servicio no se va a producir bien, no se va a vender bien y entonces ahí van a comenzar problemas de productividad, problemas económicos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se convierte en una necesidad imperiosa el primero diseñar las estrategias de las tareas que vas a realizar. Para eso son los famosos perfiles de puestos. En una clase subsecuente vamos a platicar acerca de cómo se desarrolla un perfil de puesto. Y dicho análisis, como aparece en pantalla, al menos se realiza 3 veces. Y digo al menos porque esto es una constante, sobre todo en los contextos actuales del mundo globalizado, de las competencias, pues de la feroz competencia que todas las compañías están enfrentando por sus competidores, por empresas nacionales, internacionales, etcétera, etcétera. Dicho análisis se tiene que realizar por lo menos 3 veces, aunque pueden ser más, tomando en cuenta los contextos particulares de cada organización. La primera vez que se hace esto, pues es al inicio de operaciones, en la formación de una organización. Lo que les platicaba hace unos segundos, pues necesitas saber cómo vas a realizar la tarea para más o menos darte una idea de cómo vas a ofertar tu producto o tu servicio. Una vez que ya tienes determinados tus perfiles de puestos, en ocasiones los mismos contextos, el mismo vuelo que lleva tu empresa, la misma competencia, tu misma situación competitiva, te va a obligar a crear nuevos departamentos, a crear nuevas tareas, a ofertar nuevos productos. Es ahí donde, de nueva cuenta, los departamentos de recursos humanos tienen que crear nuevos puestos. ¿Por qué? Porque la misma situación, el mismo contexto te lo está demandando. Entonces, una vez que tú ya viste que puedes vender elotes, por poner un ejemplo muy burdo, te das cuenta que no solamente necesitas vender elotes, sino que además de vender elotes, necesitas preparar esquites, pero no tienes las personas indicadas para preparar esquites. De nueva cuenta, pues es un ejemplo muy básico, pero creo que ejemplifica bien lo que quiero comentarles. Entonces, pues necesitas crear un departamento de personas que se dediquen única y exclusivamente a vender esquites. Y entonces, evidentemente, tienes que crear un puesto para ejecutar tal tarea. Entonces, la segunda vez que se realiza esta detección y análisis de necesidades es cuando el mismo mercado te lo demanda. Y tercero, bajo esta misma intención, bajo esta misma rúbrica, pues los contextos tecnológicos, los contextos laborales, políticos y económicos que una organización va a enfrentar, pues tarde o temprano te va a obligar a hacer ajustes de nueva cuenta y una reestructuración a fondo de los puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque cambian las legislaciones, cambian los gobiernos, cambian la tecnología. Por ejemplo, hablemos de la aviación. Por ejemplo, hace, no sé, 15 años, un agente de reservaciones de una aerolínea pues necesitaba tener amplio dominio del Excel, por ejemplo, tener buenas habilidades de trato de personas para la atención telefónica. Y en la actualidad, pues un agente de reservaciones, pues a lo mejor ya no es tan útil porque ya puedes hacer tú una reservación por internet y omites el paso de platicar con un ser humano. Entonces, el mismo contexto de tecnológico, el mismo avance de la ciencia, el mismo avance de la industria, te obliga a que constantemente estés replanteando los puestos de trabajo que tú necesitas para que tu organización pueda continuar siendo competitiva y siendo productiva. ¿De acuerdo? Bien, una vez que hemos realizado nuestro análisis de necesidades,
finalmente tendremos que elaborar una descripción del puesto de trabajo. Ojo, una descripción del puesto de trabajo no es lo mismo que un diseño de puesto de trabajo. Eso es una actividad distinta y la veremos en otra clase. Pero bueno, regresando al tema, la descripción de un puesto de trabajo es el resultado final de nuestro análisis de necesidades. Es un documento que redactamos para darle certeza, para darle nombre y apellido al puesto que vamos a ofertar hacia el exterior. No hay una forma genérica de hacer el documento. Esto va a depender de las circunstancias presentes en cada organización. Si tiene muchas áreas productivas, si tiene muchos departamentos, si hay muchos empleados, si hay distintos puestos, distintos niveles gerenciales, distintos niveles operativos, distintos niveles tácticos. Entonces, no hay forma de hacerlo de manera uniforme. Sin embargo, sí o sí, dicha descripción de puesto debe de incluir tres puntos primordiales, que son la identificación del puesto, que no es otra cosa que describir cuál es su ubicación dentro del organigrama, a qué área pertenece, a qué departamento eh, se supervisa, quién es su superior jerárquico, a nivel de quién está, etcétera, etcétera. Después viene el resumen de las actividades. El resumen de las actividades se refiere a básicamente describir paso a paso qué es lo que va a ejecutar dicho puesto, cómo lo va a hacer, y por último vienen las obligaciones del cargo, que es bajo qué lineamientos vas a realizar tus actividades, porque muchas veces tú puedes realizar una tarea pero no la puedes realizar por la libre, debes de seguir ciertos lineamientos que pueden ser lineamientos internos como una política de visión y valores, una política o procedimientos internos que son implementados por una organización, o pueden ser lineamientos externos como puede ser una ley, una disposición federal, una norma internacional, etcétera, etcétera. A grosso modo, esos tres puntos deben de ser los que se incluyan en tu descripción de puesto. Ahora bien, es probable que si esto no se hace adecuadamente, eh, esto genere más problemas que certezas. ¿Por qué? Porque si no redactamos adecuadamente el documento, si no somos muy específicos, vamos a mandar a la persona que ocupa el puesto con muy poca información, es decir, la vamos a mandar a la guerra sin fusil, es decir, pues yo sé que tengo que vender algo, pero no me están diciendo qué, ni cómo, ni bajo qué circunstancias lo voy a vender. Entonces es muy importante que seamos muy específicos en el resumen de las actividades. Otro punto a tomar en consideración es que se deben de estar actualizando estas descripciones. Es decir, no solamente lo vas a hacer una vez y ya como lo discutíamos en la diapositiva anterior, sino que lo debes estar haciendo de manera constante porque las circunstancias son cambiantes en el mundo en el que vivimos. Entonces, probablemente si la competencia mejoró, tú también tienes que mejorar. Entonces tienes que hacer un análisis concienzudo de tu descripción de puestos. ¿Qué es lo que sucede? Que si a lo mejor te ves rebasado en innovaciones tecnológicas o en innovaciones legales, porque ya cambiaron las leyes, ya cambiaron los procedimientos, etcétera, etcétera, pues tú también tienes que ajustar tu puesto a dichos cambios. Si no lo haces, si te quedas estancado, corres el riesgo de que tu puesto se vuelva obsoleto o en pocas palabras se vuelva improductivo. Y tú como organización no quieres que tu puesto se vuelva improductivo. Eh, Muchas veces también cuando no eres específico en la redacción de este documento, puedes generar problemas al interior de tu organización porque a lo mejor la persona que va a ejecutar el puesto, pues su nivel de acción es muy limitado y entonces a lo mejor no puede hacer lo que tú le estás pidiendo porque tus mismos procedimientos, tus mismos lineamientos te amarran las manos. O al contrario, tú le pides a una persona que realice una tarea y al realizarla, a lo mejor está irrumpiendo en las actividades de otro puesto. Entonces es muy importante dejar bien claros cuáles son los alcances y limitaciones de cada actividad. A grosso modo, eso es lo fundamental de la elaboración de un informe o la elaboración de un documento
de una descripción de puesto de trabajo. Bien, una vez que hicimos nuestro análisis y descripción de puestos, es conveniente señalar cuáles son los objetivos o cuáles son los resultados principales que se esperan de realizar esta actividad. Por principio de cuentas, esta actividad es básica en la planeación de los esquemas de reclutamiento y selección de personal. Un departamento de reclutamiento y selección de personal no puede iniciar dichos procedimientos pues si no tiene elementos para saber qué está buscando y qué tipo de personas son las ideales para ocupar dichos puestos. Entonces no se puede pensar en empezar a juntar gente si no sabes claramente qué es lo que necesitan hacer y cómo lo van a hacer. Entonces es el primer paso para comenzar a diseñar una estrategia de reclutamiento y selección de personal. Y por supuesto, cuando ya tienes los elementos, ya tienes una idea clara de qué es lo que quieres y cómo lo quieres, pues este análisis de puesto te va a ser de ayuda para la elaboración de anuncios, los clásicos anuncios que veíamos antes en los periódicos, que ahora ya no es tan común. Ahora los anuncios son por páginas especializadas en internet. Bueno, pues ahora la gente de reclutamiento y selección pues ya tiene elementos para poner un anuncio adecuado. Muchas empresas y también a su vez mucha gente que está buscando trabajo se ve afectada por la pobre elaboración de un anuncio, es decir, que el anuncio no sea muy específico, que sea ambiguo, que no tenga toda la información. Y esto muchas veces uno, desde el punto de vista del que está buscando trabajo, pues te hace dudar, ¿será una empresa legítima? ¿No será una estafa? ¿Será una oferta real? Y por otro lado, desde el punto de vista de la organización, pues evidentemente estás perdiendo tiempo y dinero y la oportunidad de contratar personal altamente capacitado para tu organización. ¿Por qué? Porque no elaboraste un anuncio adecuado. Entonces, el análisis de puesto te permite precisamente ir diseñando adecuadamente tu anuncio, así como también te permite pues saber cuál es tu público objetivo, como dicen los publicistas, cuál es tu target. ¿Por qué? Porque no necesariamente tu anuncio va a llegar a las personas que tú quieres que llegues. Vamos a poner un ejemplo. Si el puesto que yo acabo de diseñar es un puesto de bajo perfil, todos los trabajos son muy respetables, pero sí hay niveles de lo que tú buscas. Si yo quiero, por ejemplo, contratar a un guardia de seguridad, alguien que me abra las puertas o que me vigile con un perro eh, un, la entrada de un establecimiento, pues ese es un puesto de bajo perfil. Entonces, no necesariamente voy a publicar mi anuncio en una página de internet, en OCC Mundial o Indeed, porque difícilmente la persona que va a ocupar ese puesto, pues va a saber manejar el internet o va a tener dinero para pagar internet constantemente en su casa. Entonces, mi target es publicar ese anuncio pues en un periódico y pues tiene que ser un periódico que tenga dicho alcance. O sea, hace mucho tiempo, cuando eh, pues un servidor era más joven, cuando tú tenías la necesidad de buscar trabajo, ya sabías que el procedimiento automático era el sábado, no, el sábado, no, el domingo o el lunes te ibas a comprar el Universal, porque el Universal en aquel entonces, creo que todavía lo sigue teniendo, pero pues ya la verdad tiene rato que no lo compro, comprabas el aviso oportuno. De hecho, los domingos y los lunes el periódico era más caro porque traía toda esta sección adicional con empleos. Ahora pues el esquema ha cambiado y pues ya el target es distinto y ahora pues tú buscas trabajo, te debes de anunciar en páginas de internet. Pero si tú tienes un buen diseño de tu análisis de puesto, pues ya vas a saber precisamente a dónde vas a publicar tu anuncio. Si yo estoy buscando un ingeniero con maestrías y demás, pues no voy a publicar un anuncio en el Esto o en el Sol de México o estos periódicos que no necesariamente la gente que tú andas buscando compra.
De igual forma, lo que yo les decía, pues no vas a poner un anuncio en OCC Internacional donde estás buscando médicos y donde estás buscando gente con maestrías, no vas a poner ahí un anuncio de un guardia de seguridad, porque probablemente nunca la persona que estás buscando lo va a leer. Entonces, ese es otro de los objetivos del análisis de puestos. Por supuesto que ya más avanzado el proceso, también el análisis de puesto te va a hacer auxiliar o te va a ayudar en el diseño de programas de capacitación. Eso lo vamos a ver en otra clase más adelante, porque para una organización es fundamental tener bien al dedillo un diseño de programa de capacitación. ¿Por qué? Porque los contextos van cambiando, porque los mercados te van exigiendo cosas nuevas y por lo tanto tu gente tiene que estar al día. Tú no puedes permanecer en ninguna disciplina. Esto no solamente en trabajos administrativos, de oficina. Un contador, por ejemplo, pues sí, se necesita estar capacitando constantemente porque las leyes fiscales cambian con cierta regularidad. Entonces, si tú tomaste un curso de no sé, de IVA en 1999, pues probablemente ya no te va a servir en el 2022, porque ya el concepto cambió, ya las leyes cambiaron, las disposiciones fiscales cambiaron y por lo tanto te tienes que mantener actualizado. Es por ello que en una organización siempre debes de estar muy pendiente de cuáles son los cambios que se suscitan en tu contexto, en tu medio ambiente. ¿Por qué? Porque tarde o temprano una disposición fiscal, una disposición legal, una disposición económica te va a afectar y tú quieres que la gente que esté trabajando contigo pues esté a la altura de lo que el cambio necesita. Entonces necesitas tener un adecuado programa de capacitación. Entonces también el análisis de puesto te va a ser de mucha ayuda para realizar tus programas de capacitación. Vamos a platicar de capacitación en clases más adelante. También, fíjense, también esto es bien interesante porque un correcto análisis de puesto, cuando lo haces adecuadamente con la gente bien enfocada en hacer las cosas bien, profesionalmente, pues también te puede ayudar a realizar un análisis del mercado, porque tú como organización tienes que echar un vistazo allá afuera cómo anda la competencia, qué está haciendo la competencia, qué caminos se está tomando, qué decisiones se está tomando, bajo qué normas se está certificando, qué innovaciones tienen, qué innovaciones tecnológicas, qué cambios le van a hacer a su producto. También un análisis de puestos te puede ser útil para hacer tu propio análisis de mercado. ¿Por qué? Porque tomas a consideración la gente que ya tienes trabajando al interior de tu organización. Hey, yo tengo 25 técnicos, 15 administrativos y cada uno de ellos realiza determinada tarea. ¿Cómo las tareas que ellos están realizando compiten o se comparan contra lo que está realizando la competencia, la tienda de enfrente? Entonces, también cuando tú tienes bien planeado, bien diseñado tu análisis de puesto, pues puedes hacer un mejor análisis de mercado, puedes mantenerte competitivo. Y por último, también te puede servir esto del análisis del puesto, pues precisamente para que elabores la escala salarial, es decir, cuánto le vas a pagar a tu gente. Esto va a dar un poquito de la mano con el realizar el análisis de mercado, porque tú vas a ir determinando qué es lo que está pagando el mercado para determinadas posiciones. Si tú como organización fijas un tabulador, fijas cuánto debe de ganar cada persona en cada área, pero esto también lo haces de acuerdo a tus necesidades, a tu producción, al presupuesto que tienes designado a nómina o al presupuesto que tienes designado a partir del número de ventas, etcétera, etcétera. Sí, pero muchas veces, como les venía diciendo, también tienes que echarle un ojo allá afuera porque no te puedes atrasar o no puedes ser ajeno a lo que está sucediendo enfrente, porque si enfrente comienzan a pagar más por el mismo tipo de trabajo que te está realizando tu personal, pues no sería raro que tu personal dijera, pues mejor me voy a la tienda de enfrente, porque allá pagan más. Entonces, un buen análisis de puesto te permite precisamente realizar un escalafón adecuado de los salarios que vas a pagar. Y esto pues ya va de la mano, pues qué competencias tienes. Más adelante también vamos a hablar sobre las competencias que son, para qué sirven,
qué calificaciones tienes, cuáles son tus habilidades blandas, cuáles son tus habilidades duras, cuáles son tus grados académicos, cuál es el nivel de experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. A grosso modo, eso es lo que un análisis de puesto te sirve. Y todo esto, que es muy importante, te va a sentar las bases para ahora sí hacer un proceso de reclutamiento y selección, el cual les explico a continuación. Bueno, pero antes de continuar ya propiamente con la descripción del proceso de reclutamiento y selección de personal, quiero hacer un cambio de enfoque porque hasta la diapositiva anterior estoy manejando el enfoque desde la visión de la empresa. Y a continuación quiero manejar el enfoque de manera ambivalente, es decir, sí desde la óptica de la empresa, pero también desde la óptica de la persona que va a buscar trabajo, porque es necesario ser empáticos, es necesario también entender la postura del que va a solicitar un empleo y sobre todo quiero hacer este cambio de enfoque porque pues ustedes que están a la mitad de su carrera en etapa de formación, tarde o temprano también se van a ver en la necesidad de buscar un empleo y muchas veces este proceso de buscar empleo nos genera muchas inquietudes, muchas dudas. Entonces, la siguiente información se las voy a transmitir de manera ambivalente, sí considerando la visión de la empresa, de la organización, pero también considerando la visión del candidato para que ustedes, si en algún momento van a ser candidatos, y espero que sí, pues también sepan qué esperar acerca de estos procesos de recursos humanos. Dicho lo anterior, ahora sí vamos con el proceso de reclutamiento y selección de personal. Luego entonces, ¿qué es el proceso de reclutamiento y selección de personal? En sí son dos procesos distintos pero que van de la mano. Comenzamos con el proceso de reclutamiento. El proceso de reclutamiento no es más que una convocatoria que lanza la organización para cubrir las vacantes que se le pudieran presentar. De manera inicial, dicha convocatoria, las empresas, las organizaciones, inicialmente buscan hacerlas a su interior, es decir, buscan que el posible candidato ya se encuentre laborando en otras funciones al interior de la misma empresa. De no existir un candidato al interior, porque las ventajas de esto es que pues no le inviertes tanto en capacitación, no le tienes que explicar muchas veces cuál es el teje y maneje del trabajo, ya más o menos tiene una idea, ya más o menos está consciente de las políticas laborales vigentes en la organización. Pero de no existir un candidato interno, entonces sí se lanza una oferta, una convocatoria al exterior. ¿Cuál es la convocatoria al exterior? Bueno, pues a través de un anuncio en el periódico, aunque estos son cada día o cada vez menos comunes, una oferta en las páginas especializadas, OCC, Indeed, InJobs, CompuTrabajo, etcétera, etcétera. También se pueden poner anuncios en bolsas de trabajos de sindicatos, empresas, escuelas, como es el caso del ESICI. En el ESICI hay una bolsa de trabajo para recién egresados. Les recomiendo que ya le vayan echando un ojo. No necesariamente siempre tienen puestos vigentes, pero de vez en cuando, con cierta periodicidad, van publicando ahí alguna que otra oferta que es así muy específica de candidatos recién egresados o inclusive en los últimos semestres que pueden comenzar a trabajar en dichas ofertas. Entonces, para resumir, el proceso de reclutamiento pues es digamos que la convocatoria y el proceso de selección, como su nombre lo indica, pues es cuando las organizaciones van deshojando la margarita, es decir, convocas para tu vacante a 100 personas y en el proceso de selección pues empiezas a evaluar a los candidatos para determinar quién de esos 10 sujetos te sirve y quién no te sirve, ¿de acuerdo? Entonces se comienza a evaluar y a seleccionar, por eso el nombre es muy claro, se comienza a seleccionar a los candidatos.
El objetivo primordial de la selección es precisamente ir viendo quién se acerca más al perfil solicitado por la empresa. Un, Algo que tenemos que tener en cuenta es que va a ser muy, pero muy difícil que en la realidad un individuo cumpla con el 100% de los requisitos solicitados. Esto quiere decir que la mayoría de las veces las personas que hacen selección de candidatos terminan contratando a alguien que pues a lo mejor tiene el 75 o el 80% de los requisitos cumplidos. Es decir, nunca va a existir un candidato ideal. Esto se los voy a platicar un poquito más a detalle más adelante, pero la realidad, y esto es para que ustedes también pues tengan un poquito más amplio su criterio, no necesariamente se va a contratar al candidato que cumpla al 100% del perfil, aunque así diga el anuncio. Inútil presentarse si no cubre todos los requisitos. La mayoría de las veces nunca lo van a encontrar ese tipo de candidatos, salvo que los requisitos sean así súper específicos para realizar una labor súper específica que a fuerzas necesitas tener determinadas credenciales, determinadas certificaciones, etcétera, etcétera. La gran mayoría de las veces la selección se va a centrar en alguien que cumpla la mayoría, más no el 100% de los requisitos, ¿de acuerdo? Bien, a continuación les voy a explicar más o menos cómo funciona un proceso de reclutamiento y selección para que ustedes vayan teniendo una idea más clara al momento de que pongan ustedes sus solicitudes, del momento que ustedes estén en la búsqueda de trabajo, más o menos se den una idea de en qué parte del proceso pudieran ustedes estar. Debo decir que este proceso no es universal, cada empresa lo hace de acorde a sus propias necesidades. No necesariamente todas las empresas lo hacen igual. Y esto va a variar pues del tamaño de la empresa, de acuerdo con el tamaño de la empresa, de acuerdo con el número de vacantes, e inclusive si es que la empresa tiene o no tiene un departamento de recursos humanos. Muchas empresas, sobre todo las pequeñas, pues no lo tienen. Muchas veces este proceso lo realiza pues el administrador o el jefe o el dueño de la empresa y pues lo hace a su bien entender, no necesariamente lo haría entonces utilizando el método que les estoy comentando. El primer paso vendría siendo el de la recepción de solicitudes. Este paso se da una vez que la empresa se ha dado cuenta que requiere personal de nuevo ingreso. Se da una vez establecidos al interior de la empresa los famosos perfiles de puesto. ¿Esto qué quiere decir? Un perfil de puesto es una evaluación que generalmente hacen los psicólogos organizacionales, pero lo hacen apoyándose con los administradores, con los contadores, con los supervisores, con aquellas personas que van a estar trabajando directamente con este puesto de nueva creación, se hace una evaluación de qué es lo que se necesita para que determinadas personas cubran ese puesto. Eh, si el puesto está mal evaluado, si el puesto está mal diseñado, pues eso ya es culpa de la propia organización que no lo hizo bien. Y hay que decirlo, muchas veces las empresas no necesariamente cumplen satisfactoriamente con este paso, es decir, no necesariamente tienen una correcta evaluación del puesto y cuando esto sucede, pues se presentan problemas ya al interior de la empresa, pues con alta rotación de personal, porque finalmente no tienen la empresa, no tienen una idea clara de qué es lo que quiere. Pero bueno, finalmente en esa parte ustedes no tienen la culpa. Entonces el primer paso va a ser la recepción de solicitudes. Luego entonces, luego entonces pudieran venir las pruebas de idoneidad. Eh, ¿Qué son estas pruebas? Bueno, son pruebas de competencias, es decir, la empresa va a ver si estás capacitado o no estás capacitado para desempeñarte en tal o cual tarea. Una cosa es que tú tengas pues tu currículo y tus papeles probatorios, tus documentos probatorios, porque pues hay que ser honestos, hay gente que pasa por la escuela pero no necesariamente aprende bien todo lo que tiene que aprender o no necesariamente está capacitada al 100% para realizar una tarea. Entonces, los agentes de recursos humanos pues comienzan con las pruebas de idoneidad, que no son otra cosa que pues
exámenes para ver qué tan capacitado estás. Por ejemplo, si yo voy a contratar a un capturista de datos, pues le hago una prueba al candidato para ver qué tan bien captura datos. Entonces pues, le puedo dejar una prueba de que, pues, no sé, que en media hora me haga una hoja de Excel y comience a capturar datos. Entonces, pues yo ahí voy viendo qué tan apto es el candidato en su forma de pues manejar la computadora y de ingresar datos a la misma si no lo hace con faltas de ortografía, etcétera, etcétera. Entonces, es una prueba de capacidades. Evidentemente, para puestos de mayor jerarquía, como pudiera ser el de ustedes como ingenieros, pues se les hace una prueba sobre sus conocimientos, qué tan informados están sobre tal o cual norma, o qué tantos conocimientos tienen ustedes sobre, no sé, seguridad o higiene, etcétera, etcétera. Entonces, se les va a hacer una prueba sobre sus propias competencias. Luego entonces pudiera venir el siguiente paso, que es el de entrevista de selección. Digo pudiera porque recuerden lo que les he dicho, que no necesariamente todas las empresas lo hacen igual. La entrevista pudiera ser en algunos casos el primer filtro, y los demás pasos pudieran venir después de la evaluación que se hace en la entrevista de selección. La entrevista de selección sí es muy importante, sí es una evaluación que se tendría que hacer de manera sistemática. ¿Esto qué quiere decir? Que de manera sistemática quiere decir que no es una plática, que no es una conversación informal, que sino que por cada respuesta que va dando un candidato se va evaluando dicha respuesta. Técnicamente se debería de tener un guión o se debería de tener una metodología específica para la entrevista. La manera correcta de hacerlo es así. Pero como les he venido platicando, no necesariamente todas las empresas se lo hacen de esta manera. Hay quienes pues ponen a entrevistar probablemente a la persona, al supervisor, al que va a estar a cargo, o el dueño de la empresa, o en ocasiones cuando no se lo toman muy en serio, pues ponen inclusive hasta la secretaria a hacer la entrevista de selección. Esto evidentemente va a tener una consecuencia en el grado de adaptabilidad que el candidato pudiera tener al interior de la empresa, grado de adaptabilidad que va a tener al cargo a desempeñarse. Entonces, eh, pues la entrevista de selección en teoría debe de ser un elemento clave para tomar una decisión, pero no necesariamente, no necesariamente las empresas lo pueden hacer de la manera correcta y no necesariamente viene al principio. Puede ser el último paso dentro del proceso. Entonces, pues hay que estar muy atentos, no crean que porque les fue bien en una entrevista, necesariamente ya están del otro lado. En otros puntos del proceso pudiera incluirse lo que aparece en pantalla como la verificación de datos, que está hasta allá abajo, pues que no es otra cosa que la revisión que se hace de tus documentos. Si tú ya tienes tu cédula profesional, pues es responsabilidad del de recursos humanos entrar al Sistema Nacional de Profesiones, entrar al sistema de profesiones y revisar tu cédula para ver que no sea obtenida en la Universidad de Santo Domingo y comprobar que realmente hayas cursado la carrera como dice en tu currículo. Es decir, pues comienzas a verificar que todos tus datos, que todos los documentos que estás presentando sean legítimos. En algunos casos, en algunos lugares, para algunos puestos te van a hacer algún tipo de examen médico. No es común, pero sí en algunos lados es necesario. Por ejemplo, si vas a entrar, por ejemplo, a trabajar en una plataforma petrolera donde los requerimientos de desgaste físico son altos, porque vas a estar trabajando a lo mejor turnos de 12 por 12 o de 24 por 24, pues sí es necesario hacerte una evaluación médica para ver en qué condiciones estás, si puedes aguantar el trajín del trabajo. Ahora por las condiciones de pandemia y demás, pues ya en muchos lugares pues comienzan con la famosa prueba de PCR o la famosa prueba de antígenos para asegurarse
de que no vas a contagiar o no estás contagiado y no vas a contagiar a las personas al interior de la organización. E inclusive en muchos lugares, pues por ejemplo en Estados Unidos y en Canadá es más evidente esto, pues ya están pidiendo pruebas de vacunación, inclusive si no estás vacunado por cualquiera que sea tu ideología, lo que tú creas, que creas o no creas en las vacunas, pues muchas empresas pues ya no te van a contratar si no tienes tu esquema completo de vacunación, y esto está generando pues problemas de índole legal, porque pues en la Constitución y demás se puede uno argumentar que se están violando tus derechos y que tu libertad de elegir si quieres o no se quiere ser vacunado, etcétera, etcétera. En Canadá, inclusive, mientras platicamos, hay hay un problema creciente con los operadores de trailers que se están rehusando a vacunarse. Ellos consideran que pues la vacuna violenta sus derechos de libertad de elección y demás, y entonces pues el gobierno ya les está empezando a retirar las licencias para que ellos sean transportistas, y esto está generando un lío enorme, porque pues hay huelga, el primer ministro Trudeau pues a lo mejor ya no sabe qué hacer y ya está considerando aventarles al ejército, y bueno, total que se está creando un lío a partir de la solicitud de vacunación. Pero bueno, ya estamos saliéndonos un poquito del contexto. Para la mayoría de nosotros el examen médico simplemente va a resumirse en nuestra competencia de pues a lo mejor aguantar jornadas largas, o o si es un requerimiento del puesto, pues a lo mejor de cargar o de desplazar objetos, y entonces pues el examen médico simplemente es un requisito más. Ya lo que les platicaba de Estados Unidos y Canadá es una consecuencia de... Eh, pues después viene la descripción realista del puesto. Esta se puede dar en una segunda entrevista. Recuerden que no necesariamente en un proceso van a tener una entrevista única. Puede ser que tengan 2 o 3 entrevistas, dependiendo, como les digo, de las propias necesidades de la empresa. Y también generalmente estas entrevistas se van dando con personajes más especializados. A lo mejor tu primera entrevista fue con el supervisor, para que el supervisor te evaluara sobre si tienes o no tienes los conocimientos necesarios, ¿de acuerdo? Y probablemente una entrevista posterior pueda ser con el psicólogo, para que el psicólogo determine si tienes los elementos emocionales o las características necesarias para tener una buena adaptación al puesto. El supervisor ya determinó que sí tienes los conocimientos, pero vas con el psicólogo para que el psicólogo determine si puedes o no trabajar bajo presión, si trabajas bien o trabajas mal, cuando te presionan, si eres altamente tolerante a la frustración, si puedes trabajar en equipo o no puedes trabajar en equipo. Y por eso se hace al último esta entrevista, porque como dice ahí, pues vamos a ver si realmente te adaptas a la descripción del puesto, a la descripción realista. No solamente aquella que digas que si tienes la edad o si tienes los conocimientos, sino aquella que ya tenga que ver con tu personalidad, si encajas o no encajas en la dinámica que se viene manejando al interior de la empresa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la última entrevista. Es muy importante que sepan que el psicólogo no los va a evaluar de manera clínica, ¿de acuerdo? Al psicólogo de una empresa no le interesa si tú tienes una parafilia o si tú tienes determinados complejos. Mientras estos complejos no te impidan desarrollar tu trabajo de manera satisfactoria, al psicólogo clínico no le interesa. Y sobre el mismo tema, pues van las famosas pruebas psicométricas, porque probablemente las pruebas psicométricas también entren dentro de este procedimiento. En algunos lados pudieran ser inclusive dentro de los primeros pasos en la famosa prueba de idoneidad, ahí pudieran incluirse las pruebas psicométricas. Sobre las pruebas psicométricas vamos a platicar en lo subsecuente, en clases futuras, porque es un tema que merece atención aparte, porque muchos candidatos
se espantan, se friquean o no saben qué hacer ante las pruebas psicométricas. Y pues las pruebas psicométricas pues no son más que otro tipo de evaluación que se te hace. Pero no nos adelantemos, las pruebas psicométricas no son tan malas como parecen y no deberían de tener ustedes ningún problema en resolverlas. Bien, y finalmente después de todo este rollo que les acabo de platicar, de todo este proceso que puede llevar en algunas empresas 15 días y en otras 3 meses, se toma la decisión de contratar. ¿En qué se basan para contratar un candidato? En que vaya librando cada uno de los filtros que acabo de describir y otros que pudieran estar presentes en otros procesos más largos, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que la persona ya platicó con el que revisa los documentos y dice los documentos son legítimos, que ya platicó con el médico y el médico te dice es apto, que ya platicó con el que tiene que revisar los conocimientos y me dice sí tiene los conocimientos, que ya platicó con el psicólogo y el psicólogo te dice está emocionalmente apto, entonces se toma la decisión de contratar a la persona. Y muchas veces puede ser que pues que 3 o 4 personas hayan librado todos los filtros. Entonces, pues ahí es donde verdaderamente se toma la decisión. Bueno, vinieron 50 y de estos 50 me sobran 4 y de estos 4, estos son los que limpiaron eh, todos los obstáculos que pasaron todos los filtros. ¿A cuál de estos 4 contrato? Pues entonces te vas de nueva cuenta a tu descripción o a tu perfil de puesto y empiezas a ver cuál de esos 4 encaja mejor. Y la decisión debería de ser lo más objetiva posible. Ya si en un determinado caso continuara el empate y los 4 encajan perfectamente, pues ahí sí pudiera venir a lo mejor una decisión un poquito más subjetiva, pero estamos hablando ya de casos muy excepcionales y que en la vida real casi no se presentan. Si después de hacer un análisis concienzudo y todavía me quedan 4 y los 4 son igual de competentes, pues a lo mejor ahí sí me echo un volado o a lo mejor contrato al que me cayó mejor, al que es más simpático, al que es más guapo, no lo sé. Pero la realidad es que dicha decisión no se va a basar en eso último que les platico, sino que se va a basar precisamente en qué tan adaptable o qué tan competente es el candidato en relación con el perfil de puestos. En pocas palabras, lo que estamos buscando es contratar personas competentes. ¿Y cómo se califica una persona competente? Les cuento a continuación. Luego entonces, ¿qué son las competencias? Las competencias son cualidades que los reclutadores buscan que los candidatos cumplan con ellas. Dichas cualidades son inherentes al desarrollo de las tareas que se van a ejecutar una vez contratado el candidato. En pocas palabras, se busca que el candidato sea competente, que tenga la sumatoria de dichas características. ¿Cuáles son estas características? En primer lugar está el saber o los conocimientos. ¿Sabes o no sabes lo que se te va a poner a hacer? ¿Tienes los conocimientos o no tienes los conocimientos de la tarea que vas a ejecutar? Por supuesto que también debes de tener las habilidades. No basta con tener los conocimientos, sino que debes de tener habilidades que puedas desempeñar durante la ejecución del trabajo o la tarea. Por otro lado, también debes de tener la actitud. No basta con que tengas conocimientos y habilidades, sino que también debes querer hacer la tarea, desear hacer la tarea. Hay personas que no necesariamente están satisfechas con la tarea que les van a encomendar y por lo tanto su actitud no va a ser la correcta. Y también tenemos el poder hacer o las aptitudes con P. Es decir, la sumatoria de todo esto se va a transformar en las famosas competencias. Como les platicaba, los reclutadores están buscando que las personas sean competentes en la tarea que van a ejecutar. No basta con tener una o dos, sino que técnicamente se busca que el candidato cumpla con todas estas competencias. Les voy a poner un ejemplo. En ocasiones no basta con saber mucho, ¿de acuerdo? Porque puede haber personas que son auténticamente eruditas en un tema pero no tienen las habilidades. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando yo estudiaba música hace muchos años, tenía un profesor de música
que era un total erudito en la teoría musical. Uno le preguntaba sobre determinadas escalas, determinadas posiciones armónicas, acordes, etcétera, etcétera, y el señor lo sabía muy bien. Finalmente era un teórico muy competente. Entonces, en aquellos años, pues yo me dedicaba a tocar música en bares y en restaurantes y demás, y de repente me salió un trabajito que requería que llevara yo un saxofonista, y resulta que este profesor pues tocaba el saxofón. Y entonces, pues, se me hizo en automático invitarlo. Dice, pues el señor sabe mucho, pues me lo voy a llevar y pues ya hasta voy a quedar bien. Y resulta que sí, en efecto, el profesor tenía mucho conocimiento teórico, pero no tenía las habilidades necesarias. O sea, era un mal ejecutante. Resultado fue, pues, que el trabajo no quedó tan bien como nosotros hubiéramos querido, porque sí, en efecto, el señor sabía mucho, tenía mucho en su cabeza, pero no tenía la habilidad de transmitir esos conocimientos a la ejecución del instrumento. Muchas veces esto también nos pasa ya aquí a lo mejor en la universidad con algún profesor que a lo mejor tiene muchos conocimientos, pero no tiene la facilidad de palabra o no tiene la facilidad de transmitir el conocimiento. Entonces, el conocimiento, si no se transmite, si no se tiene la habilidad, no sirve de mucho. Y por supuesto, también se requiere de tener actitud. ¿Cuántas veces a lo mejor el profesor, para mantener el ejemplo con profesores, y no estoy hablando de nadie en específico, a lo mejor el profesor, pues sí tiene el conocimiento y a lo mejor sí tiene la habilidad, pero su actitud no ayuda mucho. ¿Cuántas veces pues sí tenemos así un profesor muy especial que te dice que si no llegas 2 minutos después de la hora te cierra la puerta, o ya no te deja entrar, o te regresa un trabajo porque no le pusiste que era doctor ahí en el título de su nombre, cosas así? Entonces finalmente tampoco es una persona competente. ¿Por qué? Porque no tiene la actitud. Y entonces si vamos nosotros sumando cada una de estas pequeñas habilidades, es así como se obtienen las competencias. Los reclutadores van entonces a buscar que sus candidatos cumplan con la mayoría de estas competencias, cumplan con la mayoría de estos requisitos. Como les decía hace unos minutos, no necesariamente siempre lo van a lograr, y esto se los explico a continuación. Muy bien, ¿qué es lo que buscan entonces la empresa? Ese es el título de la clase de esta semana, y pues prácticamente ellos buscan contratar a un candidato ideal, a un trabajador ideal, que entre otras cosas pues tenga flexibilidad, que sea una persona que no sea de un solo talento, sino que sea multitalento, que sea adaptable, por supuesto que sea proactivo, que sea una persona que tenga iniciativa, que esté un paso adelante, que no sea reactivo, que sea una persona que siempre esté en constante movimiento, que tenga dinamismo. En la medida de lo posible, que sea una persona que se adapte a las personalidades de las personas, de los individuos que ya están trabajando, o sea, es decir, que tenga la capacidad de trabajar en equipo, que no sea solitario, que no sea envidioso, que no tenga esta proclividad a decir, no, 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 sabes qué, lo hago yo porque tú me desesperas, es decir, que tenga una adaptación a la dinámica de grupo que ya se está manejando al interior de la organización. Por supuesto, de alguna u otra manera, y esto también va de la mano con la efectividad o con la manera de ser eficientes en el trabajo, es que sea una persona organizada. Porque una persona desorganizada podrá tener mucho talento, pero va a tener problemas en traducir ese talento en efectividad al realizar la tarea. Entonces se requiere que sea organizado, que sea puntual, que tenga bien definidos los tiempos en los que va a hacer una cosa u otra, que aprenda a dar prioridad a lo que es importante y a lo que es urgente, porque no necesariamente es lo mismo. Por ahí tengo otro video en donde les explicaré exactamente en qué consiste esto. Por supuesto que sea calificado, es decir, que tenga todas las competencias de las que hemos venido hablando. Sí se puede que tenga también la capacidad de análisis, que tenga la capacidad de pensar de manera de resolución de problemas, que tenga un pensamiento abstracto. No todas las personas tienen un pensamiento abstracto. ¿Qué es tener pensamiento abstracto? Es tener un pensamiento que se salga de lo concreto, que se salga de lo convencional. Como dicen los americanos, think outside of the box, es decir, que piense fuera de la caja. ¿Por qué? Porque las personas que tienen esta capacidad de
ser previsoras, de ir más allá del resultado concreto, son las que tienen mejores capacidades para resolver problemas cuando estos se presentan. ¿Por qué? Porque su pensamiento es un poquito más adelantado, es un poquito más abstracto y menos concreto. Y por supuesto, se busca que sea un candidato que esté comprometido con los ideales de la empresa, con su misión, con su visión, con sus valores, con toda esta eh, idea que te vende la empresa para que tú entres a trabajar con ella. Quiere que tú te comprometas precisamente con estos ideales, con estos valores. ¿Por qué se busca tal compromiso? Porque pues muchas veces a lo mejor el candidato puede ser muy bueno, puede tener todas estas cualidades de las que hemos venido platicando, pero no se compromete porque a lo mejor está aspirando a trabajar en otro lado donde le paguen mejor, o trabajar en el extranjero, o simplemente está utilizando tu empleo como una plataforma para dar el siguiente paso. Y entonces esto es válido, pero no necesariamente a ti como empresa te va a convenir de que pues, tu candidato pues, no esté comprometido, porque a lo mejor sí te realiza la tarea en tiempo, sí te lo hace bien, pero su mente está en trabajar en otro lado. Entonces, esta sumatoria de características también darían por resultado a un candidato ideal. Lamentablemente no siempre, y es más, se los pongo así en blanco y negro, el 99% de las veces las empresas no van a encontrar un candidato que cubra todas estas características y las que estábamos platicando hace unos minutos acerca de las competencias. ¿Por qué? Porque simplemente los candidatos somos seres humanos. Las personas que actualmente ocupamos un puesto o un cargo en determinada organización, pues también somos seres humanos y no necesariamente cumplimos con todos los requisitos del análisis de puestos, con todo el requisito que la empresa me está solicitando para que yo me desempeñe en tal tarea. Probablemente todos los que ya ocupamos un cargo, pues cumplimos con el 80, el 85, ya los más avanzados el 90, pero el 100% no. ¿Y por qué? Porque como les digo, somos seres humanos, tenemos virtudes y defectos, y muchas veces nuestros defectos nos impiden que alcancemos ese 100%, pero dichos defectos o áreas de oportunidad, porque no les gusta a las personas de recursos humanos decir áreas de oportunidad, ellas dicen que pues son tus fortalezas las que hacen que de alguna u otra forma vayas ocultando tus áreas de oportunidad o tus debilidades. Entonces, no necesariamente si ustedes no cumplen al 100% con las expectativas de la empresa, eso no necesariamente dice que no vayan en determinado momento ustedes a ser candidatos contratables, ¿de acuerdo? Luego entonces, ¿cómo le hacen las empresas para calificar a sus candidatos si ya definimos que el 100% de las veces no va a ser que el candidato sea el ideal? Entonces, tenemos aquellos que son los bastante adecuados. Cuando ustedes hagan su análisis de la oferta, hagan su propia medición de qué tanto se van a adecuar ustedes al puesto que está siendo ofertado. Los candidatos que son bastante adecuados no tienen el 100% de los requisitos, pero digamos que tienen un 80, un 85, un 90, y eso por lo tanto los hace pues bastante contratables. Eh, Generalmente cuando este es el caso, pues el mismo analista de recursos humanos dice, bueno, pues no cumple al 100, pero con lo que cumple va a terminar por realizar la tarea de manera satisfactoria. Entonces, no me estoy arriesgando mucho a contratar a un candidato que es bastante adecuado. Sin embargo, estos candidatos también, la mayoría de las veces, no son tan comunes como una empresa o un analista de recursos humanos quisiera. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces terminan por decidirse por los que son medianamente adecuados. Es decir, sí reúnen la gran mayoría de los requisitos del puesto, pero no necesariamente van a adaptarse al 100%, van a requerir de un proceso de adaptación, un proceso de introducción, un proceso de, pues sí sabes hacer la tarea, pero te voy a tener que capacitar o te voy a tener que desarrollar ciertas habilidades para que eh, puedas adaptarte adecuadamente a mi entorno laboral. Si puedo yo elegir entre un bastante adecuado y un medianamente adecuado, pues evidentemente me voy a quedar con el bastante adecuado.
Pero si no hay bastantes adecuados y ya mi proceso lleva 3 meses y no logro contratar a ese príncipe azul o a ese candidato súper ideal, pues me voy a tener que conformar con el medianamente adecuado. Y lo que les decía hace rato, pues finalmente voy a tomar una decisión de los que tenga, pues el que más o menos se ajuste un poquito mejor a lo que yo estoy buscando. Al que sí de plano no le voy a dar ningún tipo de oportunidad es al inadecuado, aquel que de plano no tiene ni competencias, ni conocimientos, ni aptitudes, ni actitudes. Entonces, pues con este no voy a perder el tiempo. Recuerden la clase antepasada que yo les decía que hay que hacer un análisis concienzudo de la oferta de trabajo. Pues si yo digo, ay no, pues de todas formas me voy a aventar quién quita y sí, pues ahí estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque el analista de recursos humanos simplemente va a decir, no, este cuate ni tiene la edad, ni tiene los conocimientos, ni tiene la educación. ¿Para qué pierdo mi tiempo con él? ¿De acuerdo? Entonces, los que son totalmente inadecuados, ni en las menores circunstancias va a ser contratado, porque prefiere la empresa esperarse a que llegue uno medianamente adecuado a contratar a alguien que es totalmente incompetente. Va a perder más la empresa contratando a alguien incompetente porque le tiene que invertir en capacitación, le tiene que invertir en el proceso de recursos humanos para que después lo tenga que correr a la semana porque simplemente no da el ancho. Es decir, precisamente las empresas lo que están buscando es evitar la alta rotación de personal. Por eso jamás van a contratar un candidato inadecuado y por eso les solicito a ustedes que pues si ustedes ven que la oferta está muy buena y que hay mucho dinero de por medio y que vas a tener un montón de prestaciones, pero no cumples ni con la mitad de los puntos que ahí están solicitando, no pierdas tu tiempo y no le hagas perder tiempo al analista de recursos humanos que sinceramente no te va a tomar a consideración. ¿De acuerdo? Otro elemento muy importante que los analistas de recursos humanos utilizan para determinar si un candidato es viable o no es viable es el tipo de desempleo que el candidato está experimentando en ese momento. La gran mayoría de los candidatos cuando acude a una entrevista de trabajo es porque está desempleado. En raras ocasiones, pues hay candidatos que a lo mejor están buscando una mejor oportunidad y a lo mejor en ese determinado momento están empleados. Ahí se tiene otro tipo de consideraciones. Pero la mayoría de las veces el analista de recursos humanos va a considerar qué tipo de desempleo tiene porque en base o con base en ese tipo de desempleo puede tener una mejor valoración de tu perfil. Por ejemplo, hay distintos tipos de desempleo y está el desempleo de larga duración. Es aquel que tiene 12 meses o más. Y como dice ahí, se traduce como la dificultad de ciertos individuos en salir del desempleo. Es decir, si tú te presentas a una entrevista de trabajo y llevas más de un año desempleado, esto probablemente va a hacer que el reclutador levante la ceja y sea sospechoso. Es decir, diga, este candidato por algo lleva más de un año de desempleo. Obvio, no se van a ir simplemente con la finta de lo que diga el currículo de que llevas más de un año sin trabajar. Te van a preguntar por qué. Porque hay casos específicos, pues no sé, por ejemplo, el caso de una mujer, pues es que sabes qué, pues me embaracé, tuve a mi bebé y lo estuve criando los primeros 6 meses de su vida y pues evidentemente esto se traduce en más de un año de desempleo. Evidentemente ahí no es necesariamente incapacidad de la persona en conseguir empleo. Entonces, sí te van a hacer preguntas del por qué llevas más de un año de desempleo. Pero la regla general que utilizan los analistas de recursos humanos para tipificar el desempleo de larga duración es que existe algo en tus competencias que indica que pues nadie te ha querido animar contigo a contratarte. ¿Por qué? Porque llevas más de un año desempleado. Generalmente los reclutadores se van a concentrar en las personas que tienen un desempleo circunstancial. Como dice ahí en la gráfica, son los individuos que están en transición entre un trabajo y otro. Es un intervalo razonable. Mucha gente, los americanos dicen, estás between jobs o entre trabajos. Quiere decir, pues que sí, se acabó el contrato aquí donde estaba o pues ya no quise continuar yo y entonces pues estoy dentro de un tiempo razonable para
conseguir empleo. Esto no solamente lo analizan desde el punto de vista del presente, es decir, de que en la actualidad estés desempleado, sino que también se van fijando en la experiencia que tú vas poniendo en tu currículo para ver, a ver, 2001 a 2004 estuvo desempleado, pero en el mismo estuvo empleado en tal o cual empresa y renunció en el 2004 o lo corrieron en el 2004, pero en el mismo 2004, 6 meses después, volvió a encontrar trabajo. Quiere decir que el tipo de empleo es circunstancial. Y esto es así como una forma de pensar de manera no concreta, sino de manera abstracta, lo que les decía hace rato, porque entonces el analista comienza a analizar, valga la redundancia, el reclutador comienza a analizar tu perfil, es decir, este cuate duró 6 meses desempleado y alguien más lo encontró competente. Entonces, ellos comienzan a ver que no hay un desgaste en tus conocimientos o en tus competencias. ¿Por qué? Porque te estás contratando rápidamente. Ahora bien, esto es en un mundo ideal. ¿Por qué en un mundo ideal? ¿Por qué? Porque hay que también tomar en consideración las circunstancias actuales del mundo laboral, donde la oferta es escasa y la demanda es muy alta. Entonces puede ser que haya personas que son altamente competentes y que no necesariamente vean sus cualidades de competencias afectadas, pero resulta que la oferta es muy limitada y entonces pues se ven imposibilitados a encontrar un trabajo medianamente deseable. ¿Por qué? Porque la oferta es muy limitada. Hay candidatos que tienen todas las competencias del mundo, tienen todos los títulos académicos del mundo, tienen todas las certificaciones del mundo, pero resulta que no quieren entrar a trabajar en un lugar donde nomás les van a pagar 5,000 pesos, porque eso es lo que están pagando. Van a decir, ¿sabes qué? No, pues yo valgo más y mejor me espero, ¿no? Entonces, por eso les decía que si bien es cierto, los agentes de reclutamiento analizan los tipos de desempleo, no simplemente se van por lo que dice el currículo, sino que también tienen que hacer un análisis de las circunstancias laborales actuales, porque hay lugares en la República, por ejemplo en el norte, en Monterrey, donde hay mucha chamba, pero a lo mejor en Oaxaca o en Chiapas, pues no hay mucha chamba. Y en Monterrey a los ingenieros les pagan 25,000 pesos y en Chiapas les pagan 8,000. ¿Por qué? Porque son también las circunstancias geográficas, económicas, políticas, etcétera, etcétera, que están imperando en el momento. Lo que sí es que un reclutador jamás se va a arriesgar a contratar a una persona que esté bajo la circunstancia del desempleo estructural. Como dice ahí en la gráfica, en este caso son individuos que ya fueron rebasados por los cambios sociales, por los cambios tecnológicos, por la misma modernidad y por lo tanto se encuentran ya desactualizados, ya no son tan competentes. Eh, en el caso de un ingeniero, por ejemplo, bueno, esto debería de ser en todas las profesiones, ¿salen? Un contador se tiene que estar actualizando cada vez que hay miscelánea fiscal, que hay cambio en las leyes, que hay cambio de año fiscal. Por supuesto que un contador no se va a quedar con los conocimientos con los que salió de la universidad, sino que constantemente se tiene que estar actualizando porque las leyes fiscales cambian con determinado tiempo. Un contador que no se actualice en esto, pues simplemente va a caer dentro del esquema del desempleo estructural. ¿Por qué? Porque no se actualizó. Lo mismo va a pasar con los ingenieros. Te tienes que estar actualizando en tal o cual norma y las normas tienen una revisión periódica de cada 2 o 3 años, las normas oficiales mexicanas, las normas internacionales, las normas ISO, son revisadas con cierta periodicidad. Entonces, un ingeniero que no esté actualizado va a caer dentro del cambio estructural. Y lo mismo igual los médicos, los psicólogos, los profesores, todos entramos dentro de la necesidad de estarnos eh, capacitando constantemente, porque de lo contrario vamos a caer en lo que dice ahí en la gráfica, de que nos vamos a ver alcanzados por el tiempo. Les voy a poner un ejemplo. En una ocasión se requería contratar aquí donde yo estoy, contratar a una persona que fuera programador de computadoras, ¿vale? Pues, los programadores de computadoras pues son personas que se deben de estar actualizando constantemente porque la tecnología va evolucionando. Y entonces, llegó
a una entrevista una persona, era una señora pues ya entrada en años que evidentemente tenía la necesidad de trabajar y ella pues había estudiado, me parece que en UPIXA, y entonces pues se recibió de programadora analista de computadoras, pero pues, ella se graduó en 1998, una cosa así, y entonces le pregunté bueno, que cómo estaba en sus conocimientos pues en los lenguajes actuales, porque evidentemente pues esto va evolucionando con el paso del tiempo y pues resulta que no, que ella se había quedado con los lenguajes de programación de 1998, el Fortran, el Basic, el COBOL, y pues son lenguajes de programación que en la actualidad pues ya están totalmente en desuso, ¿no? Ahora las tendencias son nuevas, ahora ya tienes que manejar bases de datos y TICs y cosas que la señora pues simplemente por la circunstancia personal que haya sido, porque se casó, que porque tuvo hijos y demás, ya su educación universitaria ya no le sirve. ¿Por qué? Porque dejó que el tiempo y la modernidad y las tendencias actuales la rebasaran. ¿A dónde voy con todo esto? Pues sí, rompe el corazón que te digan una historia de que necesitan trabajo, que porque el marido se murió, que porque los hijos salieron con cualquier tipo de discapacidad, pero lamentablemente como programadora ya no la puedes contratar. ¿Por qué? Porque ya se vio rebasada. Y lo mismo va a pasar con ingenieros, con médicos, con psicólogos, con contadores. Si ustedes no se están capacitando actualmente, no van a poder avanzar tarde o temprano en la carrera que es más competida. Ahora para un puesto medianamente pagado de 10, 12 mil pesos y bien exigido, pues te voy a pedir maestría y te voy a pedir certificado en aquello y certificado en lo otro. Y si tú sales con que pues es que yo acabé la carrera y sí tengo mi título, pero no me actualicé, adiós, ya vas en último lugar de la carrera. Entonces hay que tener mucho esto a consideración a la hora de buscar empleo. La semana pasada yo les decía que sí, en efecto, los reclutadores, sobre todo a los jóvenes, les dan chance de que estén brincando de trabajo en trabajo, de empleo en empleo, precisamente por eso, porque consideran que su desempleo es circunstancial, que es un tipo de desempleo que va de la mano con su maduración como profesionistas. Pero ya una persona de 35, 40 o más años, ya no necesariamente esto les va a aplicar. Es por eso que las personas que ya tienen más de 45, pegándole a los 50, batallan más para conseguir empleo. Sí hay una discriminación sobre este tipo de personas, pero se basan precisamente en esto, en que pues hayan sido ya rebasados en sus conocimientos. Evidentemente, no importa la edad que tengamos, nosotros tenemos que estarnos capacitando, ya les he platicado, hay que ir al Congreso, hay que tomar el curso, hay que estar constantemente en capacitación, porque tarde o temprano el que sí tomó los cursos, el que sí fue al Congreso, el que sí le invirtió inclusive de su dinero, esto es también muy importante, porque mucha gente dice, pues no me capacito porque la empresa no quiere que yo me capacite, no tiene dinero para que yo me capacite. Ah, ah, no es obligación de la empresa en la mayoría de las veces, es tu obligación tú irte a tomar tu curso de inglés, tu curso de Excel, tu curso de actualización fiscal o lo que sea que necesites. Si la empresa no te lo da, tú lo tienes que adquirir con tu propio esfuerzo. Pues, hey, estás invirtiéndole a tu persona, ¿de acuerdo? Y bien, pues ya con esto me despido, agradeciendo de antemano la atención que han brindado a esta clase grabada por circunstancias previstas de mi ausencia para hacer la clase de manera sincrónica en esta ocasión. Pero bueno, me gustaría que una vez que ponga yo el enlace del video en la plataforma, abajo me vayan ustedes dejando un comentario a manera de tarea, a manera de actividad, sobre alguna de las cosas que tocamos el día de hoy en esta clase, para verificar si ustedes tienen alguna duda, algún comentario. Entonces, pues ahí abajo, pues déjenme una respuesta, no una pregunta específica, sino simplemente déjenme un comentario sobre algo que les haya llamado la atención de todos los temas que vimos el día de hoy. Lo que vimos el día de hoy básicamente sí está en el programa de estudios, pero hice una adaptación
porque básicamente lo que vimos es lo que se da en clases de maestría. Yo doy esta clase a nivel maestría para gente que en específico se dedica a la administración del capital humano, pero quise darle un enfoque primero desde el punto de vista de la empresa, que es, digamos, la primera parte de la clase, y después lo quise cambiar el enfoque para que ustedes que están en formación, que están apenas a la mitad de su carrera y que tarde o temprano van a iniciar búsqueda de trabajo, pues más o menos también sepan dónde están parados ustedes como candidatos en un proceso de reclutamiento y selección de personal. Así es que esta ambivalencia que hice, espero les sea de utilidad. Sí, desde el punto de vista de empresa tienes que hacer esto, pero tú también, joven educando, como candidato, pues debes de esperar otras cosas. Entonces ese fue el enfoque que le quisimos dar a esta clase. Agradezco mucho su atención y espero que ya la próxima semana ya de manera sincrónica, y me parece que pues pronto ya también vamos a tener la oportunidad de vernos en un salón de clases. Me parece que ya finalmente se está resolviendo este problema de que no tenemos salones de clases todavía disponibles. Me parece que esto ya se va a resolver, así es que pues nos estaremos saludando próximamente también en vivo. Por lo pronto tengan una gran semana y nos escuchamos pronto.